Hola, bienvenido a Dato Químico. El día de hoy vamos a hablar sobre la ley de Gay-Lussac. Esta ley nos dice que a volumen constante, la presión de un gas es directamente proporcional a la temperatura. Matemáticamente se expresa como presión 1 por temperatura 2 igual a la presión 2 por la temperatura 1. Pero bueno, veamos un ejemplo para encontrar la aplicabilidad de esta ley y por ende esta ecuación. El ejemplo nos dice que cierto volumen de un gas se encuentra a una presión, vamos anotando los datos, la presión 1 de 970 milímetros de mercurio. 970 milímetros de mercurio. Cuando su temperatura es de 25 grados, temperatura 1, 25 grados Celsius o centígrados, ¿a qué temperatura, es decir, la temperatura 2, deberá estar para que su presión sea de 760 milímetros de mercurio, es decir, la presión 2 milímetros de mercurio? Entonces nos están preguntando a qué temperatura. Vamos a leerlo nuevamente. Cierto volumen de un gas se encuentra a una presión de 970 cuando su temperatura es de 25 grados Celsius. ¿A qué temperatura deberá estar para que su presión sea de 760 milímetros de mercurio? Como ustedes pueden notar, en ningún momento me mencionan el volumen en este caso. Es decir, que nosotros suponemos que el volumen es constante. Entonces eso ya nos da indicio de que debemos aplicar la ley de Gay-Lussac. Entonces nos vamos aquí a la ecuación de la ley y nos están pidiendo en este caso la temperatura 2. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer un simple despeje de aquí. La presión 1 está multiplicando, pasa acá a dividir. Entonces comencemos. Temperatura 2 es igual a presión 2 por la temperatura 1 sobre la presión 1 que pasa a dividir. Entonces tenemos que tener en cuenta que la ley de Gay-Lussac se expresa en la temperatura absoluta y esta se expresa es en Kelvin, no en Celsius o centígrados. Por ende debemos hacer la conversión. Recuerden que la fórmula para convertirlo es los grados Celsius más 273. Entonces vamos a hacer la conversión de la temperatura. Tenemos la temperatura 1 que es 25 grados Celsius, entonces son 25 más 273, me da, hacer la suma lo puede hacer en calculadora o a mano como ustedes quieren para rectificar, y esta me da 298. La temperatura 2 es obviamente la que vamos a encontrar, entonces aquí ya está expresada en Kelvin, solamente nos queda reemplazar. Entonces la presión 2 esta es 760 milímetros de mercurio por la temperatura 1 que son 298 Kelvin sobre o dividiendo la presión 1 que en este caso es 970 milímetros de mercurio. Esto nos da un total de 233.5 Kelvin. Milímetros de mercurio se van con milímetros de mercurio y la temperatura me queda en la unidad de Kelvin. Este viene siendo la temperatura 2, la cual nos pedía el ejemplo. Si fue de utilidad, dale me gusta y en la descripción te dejamos el link de nuestro blog para que veas esta y muchas más clases. Nos vemos.